Esto es real, política. ¿Cómo estás? Soy Iván Loreto, anfitrión. Vamos a hablar sobre los secretos de los Rothschild. Esta es una columna que encontré en una revista muy importante, ¿ya? Se llama Dinastía con Fortuna, los secretos de los Rothschild. Lo escribe Javier Moncayo. Muy buena columna. Así que lo vamos a analizar y lo vamos a hablar. ¿Qué les parece? Aquí está, los secretos de los Rothschild. Se ganaron el favor de las monarquías europeas financiando sus guerras contra Napoleón. El resultado fue un imperio económico que apuntaló la revolución industrial y ha llegado con sus altibajos hasta el día de hoy. Son conocidos por sus lujosos palacios, su labor filantrópica y de mecenazgo, o sus prestigiosos vinos, pero si los Rothschild han pasado a la historia es por su papel en la formación de la Europa moderna. Repartidos por el continente a través de sus bancos, dieron impulso a a los acontecimientos más importantes del siglo XIX, desde las guerras napoleónicas a la consolidación de la deuda pública para la financiación de los estados o la industrialización. Invirtieron en casi todos los sectores de la economía y participaron en las fiebres del oro y del petróleo y en el desarrollo del ferrocarril. ¿Sí? Ahí está, financiación e industrialización, es decir, los dos puntos básicos, los dos pilares básicos en que se basan los estados en la actualidad, los estados que surgen con los imperios ultracontinentales. ¿Sí? Imperios ultracontinentales, que surge la era del acero. Finanzas y complejo industrial. Muchas veces complejo industrial militar y las finanzas. Esos son los dos pilares de los estados actuales. Son los dos pilares que surgen con los estados ultramarinos o ultracontinentales. Esos estados. Y cuando esos estados esos imperios ultracontinentales se desgajan en los países que forman ahora la ONU, cuando eso pasa, ellos toman parte, cada estado toma parte de eso, toma parte de esa pequeña estructura. Finanzas con un BCR y su complejo industrial, su pequeño complejo industrial, sometido a complejos industriales mucho más grandes en magnitud. Entonces los Rothschild fueron los que apoyaron o incentivaron esa armazón. Y ya aquí en Radio Política vas a encontrar en nuestro canal de Bichu, de Telegram, vas a encontrar cómo los Rothschild y cómo los demás clanes Illuminatis arman los complejos industriales militares en Estados Unidos, en la Alemania nazi, en la Rusia soviética, en China, como ellos son los que arman ese andamiaje industrial militar financiero, que justamente da sostén a los estados actuales. Y pronto van a desarmar todo eso, porque ya tienen pensado otra forma de control a través de la tecnología, las IAs y todo eso. Ya lo tienen pensado, ya lo están planeando, ya lo estamos viendo aquí en Radio Política. Pon NeuroKey, aquí en Radio Política. Si no lo encuentras aquí en este canal de YouTube, entra a a nuestra página de Facebook. Ahí lo vas a encontrar. Ya están armando todo. Van a desarmar esto, van a decir que van a usar a los antisistemas de la izquierda para hacer esto, pero en verdad lo que van a hacer es contratar a unos cuantos demoledores de este sistema, porque ya tienen planeado otro sistema más totalitario, otro sistema más autoritario, otro sistema más controlista y más cerrado para tener mejor dominio. Por eso necesitan a la izquierda para desmantelar y reventar todo, porque tienen pensado erigir un nuevo sistema. ¿M? Quitas tu casita de paja, ¿m? Y lo reemplazas por una casita de madera, con chanchito. ¿Ya? Después demueles tu casita de madera, lo reemplazas por una casita de cemento y fierro. Y después demueles eso y lo reemplazas por una casa impresa en 3D, manejada por los clanes Illuminati a través de sus medios corporativos. Ujú, ¿ya? Se va entendiendo a dónde van. Bueno, vamos a seguir. Invirtieron en casi todos los sectores de la economía, participaron en las fiebres del oro, petróleo y el desarrollo del ferrocarril. Todos los magnates que participaron acá, que se originaron acá, son gracias entonces a los Rothschild y otras familias iluminadas. Bueno, como en su día, los Medici y los Fugger
Pero con el mérito añadido de ser judíos en tierra inhóspita, los Rothschild se convirtieron en los banqueros más poderosos de Europa. En apenas 40 años pasaron de la oscuridad del gueto de Frankfurt a protagonizar las finanzas internacionales y amasar una fortuna fabulosa, mayor en términos relativos que la de la familia real saudí o la de Bill Gates. La pregunta es inevitable. ¿Cómo lo consiguieron? Aquí te presento a Lord Walter Rothschild, hijo del primer barón de Rothschild, con un carruaje de cebras en Londres, en la capital inglesa. Está usando su nuevo juguete, carruaje de cebras. Walter Rothschild fundó un museo que hoy forma parte del Museo de Historia Natural de Londres. Acá tienes a uno de estos Rothschild. Bueno, pero es interesante, ¿no? Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a hablar del patriarca visionario. Las bases de la casa Rothschild y de su filosofía, incluso su nombre, fueron establecidos por Meyer Amschel Bauer, porque su nombre no es Rothschild, ¿eh? Eso vino después. Su verdadero apellido de ellos es Bauer, pero esta gente siempre se para cambiando de nombres, ¿no? De nombre, de apellidos, siempre para así cambiando. ¿Ya? Verdadero apellido es Bauer, ¿no? Y el patriarca tenía el apellido verdadero, que era Mayer Amschel Bauer. Aquí lo tienes. Él vivió en la segunda mitad del siglo XVIII. Nacido en la Judenheim de Frankfurt, es decir, el gueto judío de la ciudad, su historia es la de un emprendedor que se creció ante la opresión que sufría su pueblo. Ese ya es parte del cherry, ¿no? Ya sabes, el discurso victimista, ¿no? Esto ya es discurso victimista de esta columna que estoy leyendo, ¿no? Al estar marginados de la sociedad gentil, de los goins, ¿no? Los judíos hicieron piña, empezando en la propia familia. Tenían restringidas sus actividades mercantiles a préstamos, por algo, ¿no? Cambio de dinero y compraventas de artículos, una limitación que transformarían en fortaleza. Desarrollaron una red de comerciantes y financieros que se daban apoyo entre sí. Meyer, un huérfano a los 11 años, ojo, esto de un judío huérfano a los 11 años lo vamos a ver también en el caso de Manuel de Lima y Sola, que es el fundador de la francmasonería chilena, de la cual hablé en la entrevista que me hizo la Asociación Mundial por la Vida, cuando hablamos de los archivos masónicos. Es igual, es el jovencito judío huérfano a los 11 12 años. Este es de los 12, el otro es a los 11, ¿no? Que de la nada pudo surgir, o será que había otros atrás que estaban monitoreando esto. Porque esta pirámide de poder, cada vez que subes en cada escaño de la pirámide, encuentras más secretismo. ¿M? Más secretismo. Bueno, vamos a ver. Pero vamos a seguir pues con la típica historia, ¿no? Que también la hemos visto en el caso del fundador de la francmasonería chilena, el judío de Corazao, Manuel de Sola, Manuel de Lima y Sola. Bueno, Meyer, huérfano a los 12 años, obtuvo un puesto de aprendiz en el banco judío Oppenheim de Hannover. La misma historia que el fundador de la farmacia chilena. La misma historia. En el banco judío Oppenheim de Hannover. Gracias al nombre de su padre, cambista y comerciante de lana y seda. Su paso por Oppenheim introdujo a Meyer en las dos profesiones que formarían más tarde el núcleo de su negocio: banquero de corte y comerciante de monedas raras. Oppenheim, como otros prestamistas judíos, tenía entre sus clientes a casas reales y nobles, un segmento que los banqueros cristianos evitaban porque dejaban de pagar los créditos valiéndose de su inmunidad. Mayer se movió con soltura en el mercado de coleccionistas numismáticos, donde acuñó la que sería su regla de oro: dar preferencia a los personajes poderosos y mantener con ellos relaciones de larga duración, aun cuando al principio tuviera que recortar sus beneficios y asumir las pérdidas. Aquí lo tienes. Mayer Amschel Rothschild, ¿no? Que en verdad es Mayer Amschel Bauer. Sí, Mayer Amschel Bauer. Sí. Se cambió a Roche, pero su verdadero apellido es Bauer.
De todos los Rothschild, su verdadero apellido es Bauer. De vuelta en Frankfurt, Mayer retomó el negocio familiar y cambió su apellido. Se cambió de identidad, ¿m? A Rothschild, en alusión al escudo rojo que su padre había colocado sobre la puerta de su casa. ¿Por qué los comunistas son rojos? Porque sirven a gente muy poderosa y rica. ¿Sí? El comunista dice que es el liberador del pueblo. Mentira. Sirve a los poderosos y a los ricos. Aquí en mi país, Perú, sirven a los oligarcas. Hacen tratos con ellos, con los oligarcas, y te vienen con el cuento de la justicia. Aquí pasa eso. Y muchos comunistas no lo quieren ver. Se quieren hacer la vista gorda. Pero eso pasa aquí. Hasta los mismos rojos en sus libros de ONGs lo dicen bien claro, que los comunistas sirven a la oligarquía para frenar el verdadero avance popular, mientras se arrogan la representación del pueblo. Y así sirven a la oligarquía. Es lo mismo que está pasando aquí en Perú, con Pedro Castillo, con Perú Libre, con todos ellos. ¿M? Y son piezas bastante descartables. Bueno, de dónde vienen también, ¿no? De dónde lo sacan, lógico que sean descartables. ¿Ya? Eso es, por eso los comunistas son rojos, sirven a las élites. Y es lo que no quieren decir muchos, ¿no? Tanto la derecha como la izquierda no quieren tocar ese punto. Pero nosotros aquí lo vamos a tocar con documentos, como siempre. Así lo vamos a tocar. Tanto va a ser lo que vamos a hacer que pocos van a querer reproducirlo. ¿Ok? Porque es demasiada verdad, es demasiado fuerte. Bueno, sigamos con Meyer Ancher Bauer, ahora transformado en Rothschild, con nueva identidad. Él puso su escudo rojo, ¿no? Que su padre, ¿no? Puso un escudo rojo en la puerta de su casa. Mm, Me llama la atención, vamos a ver pronto ese escudo, porque me llama la atención, porque parece el escudo de Frankfurt, de la ciudad de Frankfurt. Sabemos que ahí aparecieron los primeros rojos intelectuales, justamente qué coincidencia, ¿no? Donde ellos aparecen, ¿no? Recomiendo un libro de Labat Savage, Cinco hombres de Frankfurt. Bueno, muy bueno. Bueno, vamos a seguir. Como he leído de este tema, por eso hago algunas acotaciones, para no dejarnos llevar por el tono de la columna o por la orientación de la columna, que muchas veces vemos que ah, no siempre es como lo vemos aquí en Radio Política, ¿no? Bueno, vamos a ver. Meyer siguió comerciando con mercancías y monedas, pero valiéndose de sus contactos y sus dotes de gestor, transformó la firma de un banco. Su nombramiento como agente de la corte de Guillermo de Hanau, príncipe heredero del estado alemán de Hesse, constituyó su primer gran salto. Meyer invertía los fondos en la concesión de préstamos a otros príncipes o en la adquisición de bonos, cobrando las consiguientes comisiones. El segundo plan, el gran pilar de la estrategia de Meyer fue su familia. Hizo que sus 5 hijos aprendieran los entresijos de las finanzas, de forma que el control de la empresa y la fortuna quedaran siempre en casa. Era también la mejor manera de mantener una discreción absoluta sobre la magnitud de la riqueza y sobre su cartera de clientes. En otras palabras, lo que pasa también ahora, que no aparecen en la revista Forbes como los más millonarios, aparecen otros, menos los verdaderos millonarios, menos los verdaderos. No vas a encontrar en la revista Forbes a ninguno de estos clanes Illuminati, ahí, cuando ponen el ranking de los más ricos. No lo vas a encontrar a ningún clan Illuminati. Adivina. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a seguir a río revuelto. Vamos a hablar de esto, ¿no? A río revuelto. En el año 1801, Mayer, aquí él, que está haciendo acá, fue nombrado gerente, ¿no?
de la corte del príncipe de Hesse, ahora Guillermo noveno, quien le animó a ofrecer sus servicios a otras casas reales. En aquel momento alarmadas por la desestabilización que estaba causando Napoleón, Mayer no desaprovechó la oportunidad y consiguió colocar su primer préstamo sindicado en la corte de Dinamarca. El tercero de sus hijos, Nathan, ya había iniciado la expansión internacional de la casa Rothschild. Se trasladó a Manchester, donde no tardó en hacerse rico con el comercio de algodón. Pocos años después fundaba en Londres la rama británica del Banco Familiar. Fueron las actividades bancarias de Nathan, a raíz del estallido de las guerras napoleónicas, las que catapultaron a los Rothschild en lo más alto de las finanzas europeas. Aquí podemos ver al elector de Hess que confía su tesoro a Mayer Ancher Rothschild. ¿Qué es el elector? Recomiendo un libro que está circulando ahora por internet sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Ya. El elector es uno de los siete que escogen al emperador. Creo que ya hemos hablado de eso, ¿no? Son siete aristócratas, son siete príncipes que escogen al emperador. Cuando el Imperio Romano Germánico, el Sacro Imperio Romano Germánico se funda, en el año 900 y tanto, 911 por ahí, los que escogen al emperador, que no se escoge exactamente por línea de sangre, aunque eso puede valer bastante, ¿no? Es un punto más ser de línea de sangre para ser escogido en este tiempo, pero no es decisivo. Pero los que escogen al emperador son todos los príncipes del imperio, y eran bastantes. Se reunían y escogían al emperador. Cada vez era más, porque cada vez se disgregaba más el imperio. Partes de la Lotaringia, ya hemos hablado de eso, ¿no? Lo que era la prehistoria de los ligures, ¿no? Parte de la Lotaringia, la parte de la Germania, la Franconia oriental, que es Alemania, se disgregaba cada vez en más principados. Entonces, esos príncipes tenían derecho a reunirse y a escoger al emperador. Pero como eran tantos, al final, ¿m? Al final, como eran tantos, al final los que escogían por tema de practicidad, eran los que estaban más cerca del emperador. En otras palabras, sus caballeros del emperador, sus caballeros de la mesa redonda, ¿no? Y para ser un caballero de la mesa redonda del emperador, pues no podía ser un plebeyo, tenías que ser otro noble de un rango cercano a él. Entonces, ¿quiénes eran? El justicia, el que es aquel a quien el emperador encargaba la justicia, ¿eh? El mariscal de campo. Otro duque a quien el emperador le encargaba el mariscal de campo, ¿no? Estos eran dueños, eran señores feudales de grandes territorios, eran duques de un territorio real, de un ducado, eran príncipes de un ducado, ¿no? Eh, este, eran, era el que le veía las finanzas, ¿no? Que eran los Brandenburgo, ¿no? Sí, los Brandenburgo, le veían la finanza y de ahí heredaron los Hohenstaufen, de donde viene el Segundo Reich. Esa casa que organiza el Segundo Reich descendía de los que, ¿cómo es? Descendía de los jueces, de aquel a quien el emperador había nombrado juez, descendía de ahí, por lo tanto era un elector, porque siempre estaba cerca de él. El juez, el mariscal, el contador, el ejecutor, el confesor, ahí está, ¿no? El confesor, el capellán, ¿no? Y otro que hacía también de oficio religioso. Esos eran los que estaban más cercanos. Eran cuatro nobles y tres obispos. Uno de ellos era el obispo de Treveris, ¿no? Y los demás, los otros dos no me acuerdo bien, pero eran tres obispos. Entonces, esos siete escogían al emperador, porque era bien difícil reunir a todos los príncipes en un solo recinto para que escojan emperador. Y era también bien difícil que tantos nobles, porque se había feudalizado bastante el imperio, se había fragmentado bastante, ¿no? Tú podías ser un príncipe de Hesse, pero voy a decirlo de esta forma, ¿no? Tu territorio era una parte, el principal era, digamos, Lurín.
¿no? Digamos, pero también tenías, tu territorio también estaba en una partecita del Lince, así, y otra partecita de la Victoria, y así estaba, era salpicado. El territorio de muchos de estos nobles era así, salpicado estaba el territorio. Eso es lo que pasaba. Entonces, reunir, ¿no? O sea, que tengas tu territorio, una parte estaba en Bohemia, la otra parte estaba en lo que ahora es Austria, la otra parte estaba, tu sede principal estaba pues en el núcleo de la zona alamana, ¿no? En la zona pegada a los Alpes, ahí estaba tu núcleo, ¿no? Pero tenías también otros territorios que no estaban pegados a tu territorio, pero eran tuyos, ¿no? Era parte de tu feudo. Estaban salpicados, todos los feudos, casi todos los feudos estaban salpicados entre sí. Así. Era era una mezcolanza tremenda, entonces era bien difícil reunirlos a todos y si los reunías a todos también era difícil que se pongan de acuerdo también. Así que muchos de esos nobles decidieron pues no hacerle mucho problema, quedarse en sus feudos y solamente había los más cercanos, así por cuestiones los más cercanos, que eran cuatro nobles y tres obispos y los tres obispos los nombraba el Papa. Así que el Papa tenía tres votos a través de sus obispos y bastaba que se gane a uno que se gane un noble y ya el papa decidía quién era el emperador. Eso era. Y este señor, este príncipe de Hesse, era era también un elector. Es decir, era una persona del rango más alto del imperio, porque era un elector, era un príncipe elector, el príncipe de Hesse. ¿Ya? Ese creo que era el encargado ese creo que era el encargado de la guerra, era su ancestro, ¿no? Era el mariscal de campo los primeros emperadores eh, del Sacro Imperio. Sus ancestros eran los mariscales de campo de los primeros emperadores del Sacro Imperio. Por eso siempre andaban cercano a él, ¿no? Ya después la cosa como que cambió un poco, cambió bastante ya la cuestión. ¿Ya? Entonces, por eso él era un elector del imperio, y eso ya es bastante. Y justamente ahí tenemos al judío Bauer, ¿no? Al judío Meyer. Ahí está, el judío Meyer dando su reverencia a un príncipe elector del imperio alemán, el imperio germánico. Ahí lo tienes, ¿no? Ahí está abajo el cofrecito, el baulito, ¿no? Ahí está el baúl, ahí el baúlcito, está ahí abajo, ¿no? Está ofreciendo, ¿no? Está ofreciendo sus cosas. Ahí están los baúles ahí con la mercancía, ¿no? Ahí está. Eso es lo que estás viendo acá. ¿No? Es el elector de Hesse confiando su tesoro a Mayer Ancher Rothschild. Ahí está el tesoro. En esas cajitas está todo su tesoro. Y este judío está recibiéndolo. Las guerras napoleónicas, financiadas sobre todo con crédito, o sea, todo no era dinero al cash, era dinero fiado. Las guerras napoleónicas fueron financiadas con dinero fiado. Propiciaron el auge del endeudamiento oficial y la eclosión de un nuevo tipo de banco privado, como el de los Rothschild, que obtenía préstamos para los gobiernos. Gran Bretaña, enemigo acérrimo de Napoleón, necesitaba financiar su ejército y a sus aliados continentales. Para ello tuvo que colocar unos 20 millones de libras esterlinas en deuda. El mercado de Londres no pudo absorber esa cantidad. No había dónde poner 20 millones en deuda. De modo que una parte se vendió a contratistas que tenían sus propios clientes. Uno de esos contratistas fue Nathan Rothschild. Oportunamente, tras la derrota de Prusia ante Napoleón en la batalla de Jena, el príncipe de Hesse invirtió su fortuna en títulos británicos y encargó a Nathan que la administrara. Así es como pudo disponer de medio millón de libras esterlinas. Es- Eso es lo que pasó aquí con los Rothschild, ¿no? Los Rothschild tuvieron los préstamos, ¿no? Para los gobiernos. Así, eran los que colocaban el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, no? 20 millones, hay que colocar 20 millones, ¿no? Es mucho dinero, pero necesitan ese dinero, ¿no? Aquí está. Tuvieron que vender ese dinero, ¿no? Esa cantidad, ¿no? Aquí está. Bueno, entonces, vamos a seguir.
Vamos a hablar de esto, ¿no? Si bien la familia tenía recursos propios, el dinero de Guillermo noveno de Hesse, el noble que está haciendo acá, fue un golpe de suerte extraordinario para su negocio. Pero el mayor acierto de los Rothschild fue apostar por la derrota de Napoleón. Nathan desempeñó un papel primordial en la financiación y transferencia de las ayudas del gobierno británico a sus aliados. A la causa se uniría el pequeño de los hermanos, el Benjamín de la familia, James, que siguió el modelo de Nathan y fundó en París la segunda sucursal internacional. Gracias a su red de contactos, los hermanos crearon un sistema de agentes y correos capaz de transportar metálico y dinero en condiciones seguras por toda Europa. Así fue como llegaron a Portugal y España con el oro con que se pagó la campaña del Duque de Wellington en la península ibérica. Hasta el fin de las guerras napoleónicas, Nathan y James eran enormemente ricos gracias a las comisiones cobradas. ¿M? O sea, el duque de Wellington no hubiera hecho nada si no fuera por ellos. El dinero lo pusieron ellos colocaron ese dinero. El príncipe no sabía dónde hago con este dinero. No, no tengo dónde colocar este dinero, es mucho dinero. Se lo voy a dar a los Rothschild para que ellos vean qué hacen con él, con ese dinero. Hicieron guerras. ¿No? Tengo acá un montón de plata, ¿qué hago con esta plata? Decían los nobles, se lo voy a dar a Rothschild. ¿Qué hacía Rothschild con eso? Lo invertía en guerras. Eran señores de la guerra. Son los házaros como señores de la guerra. No te sorprenda, tan solo mira lo que pasa en Ucrania. Cuando el régimen ucraniano, antes de que Putin invadiera, ya era un régimen balcanizado por señores de la guerra, muchos de ellos peatones del Mar Rojo. Hasta un peatón del Mar Rojo ucraniano fue el que puso a Zelensky, que es otro peatón del Mar Rojo, en la presidencia. La gente solamente votó nomás, sin pensar, que ahí lo tienes. Y de eso vamos a hablar en otra ocasión, porque ya hemos hablado de Molomovsky, de Soros, de Ucrania, ya hemos hablado de eso aquí en Radio Política. Puedes entrar en nuestra página de Facebook, porque nuestra columna, nuestro canal de YouTube, pues nos lo han tumbado y ese es un canal nuevo, pero está en Facebook. Eh, Hablaremos después de eso, ¿no? ¿Qué está pasando en Ucrania y qué tiene que ver con los peatones del Mar Rojo? Ujú. Bueno, todo está bien atado, todo está bien atado. Su padre, ¿m? El viejo patriarca, antes de morir en 1812, redactó un testamento en el que precisó los principios por los que debía regirse la empresa en el futuro. Se trataba de reglas muy estrictas destinadas a asegurar el orden, la unión de la familia y la sucesión del poder que distinguieron a los Rothschild de otras dinastías de banqueros y les proporcionaron un código con el que proteger sus negocios y su vida privada. El testamento de Meyer favoreció a los hijos en detrimento de las hijas. O sea, era una especie de ley sálica, házara, ¿no? Una ley sálica al estilo Hazard. Favoreció a los hijos en detrimento de las hijas y los cónyuges de las hijas y los herederos de las hijas, que quedaban apartados del negocio familiar. El otro gran mandamiento del patriarca fue que la familia tenía que seguir siendo judía. Ya sabes. Cuando el grupo de posibles esposas judías fue reduciéndose, los Rothschild optaron por una solución endogámica, permitida por la ley judía. Creo que se llama la alhaja, ¿no? Alhal, algo así. De los 18 matrimonios contraídos por los nietos de Meyer, 16 fueron entre tío y sobrino o primos carnales. El primogénito, Amschel, se quedó a cargo de la sede de Frankfurt. Los otros dos hijos, Salomón y Karl, inauguraron sendas filiales bancarias en Viena, donde ya mediaban en las finanzas del imperio austríaco de los Habsburgo. Y Nápoles, tras el reforzamiento de los intereses de Austria, de los Habsburgo, en Italia. Sabemos que los Habsburgo entran al círculo italiano, desplazan a los Borbones de Italia, los Habsburgo, por medio de una guerra que fue.
1700 creo que fue, 1700 más o menos, ¿no? El pacto, la guerra de sucesión, que pone a los Borbones en España, los Borbones renuncian a Italia, los Habsburgo toman el control de Italia, crean dinastías en Italia, varias ramas gobiernan en Italia. Entonces ahí es donde los Rothschild también aprovechan eso para entrar en Italia, con la venia de los Habsburgo, donde una rama Rothschild estaba afincada pues en Viena, que era la sede de este grupo de los Habsburgo. Bueno, la Casa Rothschild quedaba así representada en los centros políticos y económicos más importantes del continente. Al calor de su excelente reputación entre las monarquías, los Rothschild forjaron, apoyados en su red internacional de bancos, el primer gran imperio económico y financiero de la Europa post-napoleónica. Ojo, no sin los Rothschild. Todo se hacía con los Rothschild aquí. Ellos eran los que marcaban el tiempo, los que daban la hora. Vamos a ver acá. Acá tienes a otro Rothschild. A este señor con alopecia, ya, él es Nathan Mayer Rothschild. Él es Nathan. Nathan Mayer Rothschild. Y vamos a hablar de esto. Encabezaron los Rothschild un nuevo movimiento en la banca internacional que permitió a los gobiernos europeos reunir grandes sumas, no ya para financiar guerras, sino el progreso de las sociedades en tiempos de paz. Ya dejaron de financiar guerras, ¿no? Es que ya no había para financiar guerras. Ya pasó esa etapa. La etapa de los reinos combatientes en Europa se inicia con Carlos V y termina con Napoleón. Ahí termina la etapa de los reinos combatientes. Había épocas de paz, pero era porque no había guita, no había dinero para financiar guerras. Entonces hacían una paz, la paz de las damas, la paz de Austria, la paz de Hamburgo. ¿M? Ya, esas paces que se conocen en épocas de paz que se conocen en la historia universal, historia sobre todo europea, era porque no había plata. Eso lo puedes encontrar en el libro del profesor Kennedy sobre auge y caída de los imperios. Como ya no había plata, hagamos mejor la paz de Cambridge, la paz de las damas, la paz de Hamburgo, ¿no? Por mientras, ¿no? Y hacemos creer como que ya por fin hay paz. Mentira, simplemente estamos descansando un poco para volver otra vez a guerrear. Con Napoleón, eso se termina, dejan de guerrear y empieza ya la otra fase. Y ahí es donde entran los Rothschild, en esa otra fase, la fase que sigue a la etapa de los reinos combatientes, que viene después de la etapa de los reinos combatientes. Y de eso vamos a hablar, la etapa de la paz, de la Belle Époque, de la bella época, ¿no? Esa etapa. Vamos a ver. Rothschild fue un factor decisivo en el nacimiento del mundo moderno, porque posibilitó procesos como la industrialización y el avance de la economía. La mayor parte de este crédito se obtuvo en Londres. Nathan fue el centro de la nueva cabeza de familia, mientras estuvo bajo el control la sucursal londinense. Él controló la sucursal londinense y esa sucursal se convirtió en la más influyente de todas, justamente cuando la nobleza negra empieza a trasladarse a Holanda, se traslada a Inglaterra, ¿no? ¿Mm? A Holanda con la Casa de Orange, nobleza negra, y después la nobleza negra, la Casa de Orange, con el reino de Guillermo y María, y María, ¿no? Creo que tiene que ver con Cromwell por ahí, después de Cromwell, ¿no? Con el Parlamento Largo, ¿no? La Revolución Gloriosa, creo que se llama, la Revolución Gloriosa, perdón, uy, ya me estoy equivocando. La Revolución Gloriosa de la Casa de Orange, la Casa de Orange se entroniza como consorte en Inglaterra. Y ahí va con Orange, va toda la nobleza negra, la que faltaba, la nobleza negra que faltaba, porque había otros que habían ido antes, se habían instalado bastante bien, bastante bien. Pero ya con Guillermo de Orange ya es definitivo el poder de la nobleza negra, y ahí es cuando los Rothschild entran. Por eso la sucursal londinense se convierte en la más influyente de todas, ¿no? Em, el canal del señor Guerra, Pedro Guerra, creo que se llama, ¿m? O José Guerra. ¿M? Él tiene un canal que ahora está en Odyssey. Le quitaron su canal en YouTube. Él habla de la nobleza negra y de los jesuitas. También habla de ellos. Escucha, es muy bueno, ¿no? José Guerra creo que es. Bueno,
Cuando Nathan, que empieza acá, muere en 1836, los Rothschild ya eran los banqueros internacionales más importantes de Europa. Ojo, que aquí en esta columna hay una parte que no te dicen, que los Rothschild eran primos carnales de Karl Marx. Y Karl Marx, cuando tú revisas lo que hizo Karl Marx, el activismo real que hizo, te das cuenta de que favoreció mucho a los Rothschild con su comunismo. Porque el comunismo no es otra cosa que el servicio a los oligarcas. Son los peones de la oligarquía. ¿Ok? Ya. Y claro que el comunista más rabioso pues no va a querer aceptar eso, ¿no? Porque lo estás poniendo al descubierto, ¿entiendes? Y esa parte no la he encontrado acá en esta nota, ¿no? Creo que no está. Pero vamos a ver, de repente está, de repente está. Vamos a ver. Cuando Nathan murió en 1836, los Rothschild eran los banqueros más importantes de Europa a nivel internacional. Nadie obtenía un préstamo sin su colaboración. La captación de fondos para gobiernos de todo el mundo mediante la emisión de bonos sería el núcleo principal del negocio los 80 años siguientes, aunque se añadieron intereses, como las del sector metalúrgico o el sector minero. Durante buena parte del siglo ostentaron el monopolio del mercurio, necesario para refinar los metales preciosos, como el oro y la plata, gracias a la contrata de las minas de Almadén. También en España, como en Francia y Austria, financiaron la implantación del ferrocarril. En Viena, Salomón Rothschild se interesó por la ingeniería y los altos hornos. Todos los bancos de familia comerciaron con metales preciosos, sobre todo el oro. Mi oro, qué lindo su oro, el precioso. En la estela de la fiebre del oro, la casa Rothschild de Londres estableció agencias en Australia y California. También abrió una sucursal bancaria en Nueva York, pero la incursión americana fue un fracaso, el único que ha tenido que lamentar la dinastía. Aquí tienes a Lionel de Rothschild. Acá está, Lionel de Rothschild. Bueno, hablemos de los negocios de los Rothschild en España. La aventura se vio lastrada por dos errores estratégicos. O sea, se fue al lastre. Al tacho se fue la aventura. Ante la reticencia a enviar a uno de sus miembros a un lugar tan lejano, pusieron al mando a un empleado que tomó decisiones erróneas. O sea, no fue un Rothschild directamente, fue un empleado Rothschild. Ese no entendía del tema. Ellos sí, porque ellos sí sabían todas las estrategias. Pusieron a uno Rothschild ahí. Por otro lado, los Rothschild creyeron que el sur ganaría la guerra de secesión. O sea, los esclavistas. Los Rothschild apostaron por los esclavistas. ¿Por qué será? Pero, como sabemos, los esclavistas, el sur perdió. Y la familia tuvo que pagarlo caro. En Europa, ¿m? El panorama era mucho más alentador. Ellos se volvieron aristócratas de nuevo cuño. Sí, aristócratas de nuevo cuño. Se aristocratizaron. Y no solo por la buena marcha de los negocios. A los Rothschild les llegó el momento del reconocimiento social e incluso político y la confirmación de su nuevo estatus como ricos aristócratas. Ya en 1822 todos los hermanos fueron nombrados varones por el emperador Francisco de Austria, de Habsburgo. El hijo mayor de Nathan, Lionel, su sucesor en la rama de Londres, quien estamos viendo aquí, fue el primer miembro judío del Parlamento británico. El hijo de este, a su vez, se convertiría en el primer par judío del país. Es, el par es aquel, es el paje. Es un paje real, no cualquiera es un paje real, ¿no? Es un paje real, es un par, es el par de Inglaterra, ¿no? Es como decir el par de Francia. Es un rango importante en la corte. Un par significa tu par, significa tu igual. Eso significa tu clon, tu par, tu igual, tu gemelo. Eso es un par.
Hablemos entre pares, hablemos entre iguales. Eso significa un par británico. Alguien que está al nivel de toda la nobleza británica. Es un par. Bueno, ahí está. En la década de 1850, los Rothschild compraron o construyeron enormes mansiones en Inglaterra y Francia, las primeras de las muchas que acabarían teniendo por toda Europa y acogerían impresionantes colecciones de arte. El lujo y el prestigio se asociaron a la familia a medida que su fortuna fue creciendo, hasta el punto de convertirse en la dinastía de banqueros ricos por antonomasia. Adquirieron los viñedos de Mouton y Lafite en la región de Burdeos y establecieron fundaciones benéficas. Se convirtieron en los grandes filántropos. La Casa Rothschild empezó a invertir su capital en la fundación de grandes empresas, mientras la rama francesa de la familia se dedicó a la extracción de cobre y níquel, mientras la rama inglesa emprendió la búsqueda de piedras preciosas por todo el mundo de la mano de la también británica compañía de Beers. Eran diamantes obtenidos de modo pacífico en África. Sí, un modo pacífico en África, obtenían diamantes. Sí. Bueno, durante un tiempo estuvieron en la vanguardia de la explotación de los campos petrolíferos en el Cáucaso. ¿M? Ya hemos hablado del Cáucaso, que hay campos petrolíferos ahí, ¿no? Cuando hablamos del tema de Nimrut, que ahí justamente hay petróleo, hay brea, ¿no? Ya hemos hablado de la Torre de Babel, ¿no? Que justamente es muy probable que de ahí hayan sacado la brea en la cual se habla en la Biblia, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. No solo se interesaron por los negocios. A finales del siglo, Edmond de Rothschild, el primogénito de James, el Benjamín de la familia, visitó Palestina. Su viaje desembocó en la financiación de numerosas colonias judías en la región y posteriormente en el apoyo de la familia a la creación del Estado de Israel. Ellos crearon el Estado de Israel. Ellos fueron los que crearon ese Estado. ¿M? Con migrantes que no tienen nada que ver con los israelitas que aparecen en el Antiguo Testamento. Recomiendo la revista de sociología de Bruselas, Sharjona. Hay un artículo muy interesante. Un día voy a encontrarlo. Ya, bueno, a flote. A flote pese al siglo XX. En 1901, a falta de un heredero varón, el Banco de Frankfurt cerró sus puertas. No fue el único cambio negativo que les trajo el nuevo siglo. El apogeo de la banca comercial y la proliferación de otros grupos internacionales comenzaron a minar su poder. Es lo que dicen. En verdad, yo no veo que haya minado su poder. Yo no lo veo. No, no me parece. Y voy a explicar por qué. Y esa parte no aparece aquí en la columna. Tras la Primera Guerra Mundial, los Rothschild abandonaron los bonos gubernamentales, se centraron en la financiación de empresas. El crack de 1929 fue traumático, especialmente en Austria, donde su banco estuvo a punto de quebrar. Y los nazis se incautaron de sus bienes en Austria y la familia tuvo que huir. Lo mismo ocurrió luego en Francia. Los años 30 fueron aún peores. Los nazis se incautaron de sus bienes en Austria. ¿No? Al final de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las mansiones y colecciones de arte se encontraban en manos públicas. En algunos casos fueron donadas, pero en otros habían sido expoliadas. En los negocios, los Rothschild tuvieron que volver a empezar casi desde cero. Centrados en París y Londres, se dedicaron a la banca de inversión y a gestionar patrimonios corporativos y privados. Vamos a explicar algo. Dice que los Rothschild empezaron casi desde cero después de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo empezó de cero. El sitio era un desastre, había sido demolido. Europa había sido literalmente demolida. Así que todos empezaron de cero, solamente que en términos de magnitudes, ellos tenían más ventaja en comparación a los demás que no tenían absolutamente nada. Estos sí tenían. Así que empezar casi desde cero, pero en términos de magnitudes no empezaron de cero. Todos habían empezado de cero porque Europa estaba demolida.
pero ellos estaban en más ventaja porque tenían más. ¿M? ¿No? Podrían tener 1.000 millones y hay gente que tiene 1, 10, 20 millones. Bueno, llegó un momento en el cual esta gente de 1, 10, 20 millones terminó teniendo 10, 20 mil, 10.000, y esos terminaron teniendo 1 millón, pero seguían teniendo más que todos los demás. Eso no es exactamente empezar desde cero. ¿Ok? Ya, bueno. Hay cosas que no se explican bien. Hay cosas que no se explican bien. Bueno, pese a que conservaban su prestigio en los círculos financieros, su recuperación fue lenta, igual que toda Europa. El despegue llegaría en la década de los 60, con el inicio de nuevas operaciones en Estados Unidos y Suiza. Se dice Plan Marshall. Claro que no benefició a todos. Primero benefició a los más poderosos. Después tuvo que gotear. Si es posible, chorrear, pero gotear. ¿M? Su adaptación a los continuos cambios de la política económica, ya se tratara de buenas oportunidades o de reveses, fue otra de las claves de su renovado éxito. Ganaron mucho dinero con las privatizaciones, se volvieron oligarcas, compraron de las privatizaciones, iniciadas en los 80 por Margaret Thatcher, por ella. La dama de hierro. Empezó con las privatizaciones y los Rothschild compraron a diestra y siniestra. Esto pasó en Gran Bretaña, donde estaba la casa Rothschild. ¿Mm? Ahí está, donde estaba la casa de Rothschild. Acá está. Y esa fue una razón de su éxito, gracias a que Margaret Thatcher vendió empresas públicas y los Rothschild compraron esas empresas públicas. Estaban tan mal las empresas públicas que los Rothschild las quisieron comprar y se volvieron más ricos. ¿Compras algo que está mal? ¿Algo que está quebrado? Mm, Bueno, ellos lo compraron y se hicieron más ricos. Gracias, Margaret. Bueno, entonces, gracias a esas privatizaciones, los Rothschilds tuvieron mucho éxito en Gran Bretaña. Estas privatizaciones se extendieron después por todas las economías occidentales. ¿Entiendes? La ola privatizadora, acá en Perú también hubo, ¿no? En casi toda Latinoamérica, ola privatizadora, ya, ahí ganaban los Rothschild. Mm, ¿No te acuerdas? Ahí ganaban los Rothschild. ¿Mm? Ellos fueron los que ponían su dinero. Claro, en colaboración debe ser pues con los oligarcas locales en otros sitios, ¿no? En otros países, con esos oligarcas locales. Y por otro lado estaba la izquierda, ¿no? Bueno, que usan su escudo rojo, ¿no? Claro, sí, la izquierda usa el color rojo porque es el color de sus amos. En Francia, el gobierno de François Mitterrand nacionalizó su banco en 1981, pero lograron remontar el vuelo con una nueva entidad que ahora juega en lo más alto de la Liga de las Fusiones y Adquisiciones. ¿Qué significa? No fue un revés, les hizo el favor de quitarles el banco. Tú dirás, pero ¿qué es eso? Pero si yo tuviera un banco no lo vendería, yo lo agarraría así fuerte para que no se me vaya, ¿no? Ya, sí, sí. Bueno, ellos no. Le hizo el favor de quitarles el banco. Igual como iba a pasar acá en Perú, en la época del primer gobierno de Alan García. Dejen de odiarlo por Alan, ¿verdad? La gente en verdad no entiende. Muy emocional, no entiende. Alan nacionaliza los bancos. ¿No? Es un intento, ¿no? De la estatización de la banca, ¿no? Bueno, sucede que un montón de bancos ya estaban para quebrar, no valían nada. ¿Quién lo iba a comprar? Ahí está. Ese era el favor. Mi banco ya no vale, cómpramelo, ¿no? Cómpramelo, ¿no? Ya. Eso es normal acá en Perú. Ey, mi esclavo ya está viejo, cómpramelo. Ramón Castilla, mi esclavo está viejo, cómpramelo, por favor. Cómpramelo a precio de, como si fuera joven, como si fuera un chaval, cómpramelo, ¿no? Quítame esto de encima porque de verdad voy a perder mucho dinero cuando el esclavo se muera y no gane nada de plata. Cómpramelo mejor y di que eres el libertador de los negros, ¿entiendes? Ya, es lo mismo. Oye, mi banco está quebrándose, ¿alguien me lo puede comprar, por favor? Rápido, antes de que termine de quebrar y lo pierda todo.
¿no? Di que soy malo, que soy un banquero malo y que vas a liberar al pueblo de banqueros como yo y me vas a quitar mi banco, por favor. Ven con ese cuentazo, quítame el banco. Se entiende lo que está pasando, pero la gente con su discurso de que se creen luchadores sociales, no sé, paladines, no sé qué tanta cosa. Ya bueno. Pero en verdad pasa otra cosa. Pero díselo a la gente, a ver si te entiende. No, siguen con la misma cantaleta. Ay, ay, ay. Entonces, eso pasó en Francia. Les hizo el favor de nacionalizarles el banco. Entonces se van a otro lugar, ¿no? Velasco, acá en Perú, les hizo el favor de comprarles, de expropiarles sus fondos. Les pagó buen dinero a muchos de los oligarcas por sus fondos. ¿Y qué hicieron? Fundaron bancos. Y muchos de ellos al final vieron bancos que no sabían cómo flotar, cómo hacerlos reflotar, cómo apalancar esos bancos. Uy, ¿ya qué hago ahora? Alan, estatízame mi banco. Velasco, estatízame mi chakra, mi fondo. Voy a comprarme un banco con eso, ya, te lo quito y digo que soy el libertador de los yanacones, de los jornaleros, ¿ya? Listo, te lo quito. ¿Cuánto quieres? Toma, pa. Uy, con esto me voy a comprar un banco, me compro mi banco. Mi banco también está que quiera mi banco. Alan, cómprame mi banco, ¿no? O sea, esto es la cantaleta de siempre, pero se disfraza bajo una forma de justicia social, de que hay un paladín de la justicia que te va a salvar. Mentira, todo es un trato entre la gente de arriba. El pueblo no tiene aquí nada que ver. Al pueblo se le da un cuento, un discurso. ¿Ya? Bueno, ay, estoy renegando. Vamos a ver. Tanto la rama británica como la francesa se han retirado de la gestión de fondos, el petróleo y el oro para centrarse en las áreas de la banca privada y la gestión de fortunas familiares mucho más rentables. También han respondido a la globalización de la economía con la apertura de oficinas en más de 40 países. En el año 2007 anunciaron su integración en un único holding para preservar la unidad, perennidad e independencia de la Casa Rothschild. Casi 2 siglos después de la muerte del gran patriarca, su legado sigue vigente. Ahí está, el legado sigue vigente. Bueno, vamos a ver. Aquí lo tienes. Aquí está. Ahí está. El escudo rojo con el águila romana, ¿no? Ese es el escudo. Bueno, ¿qué hacen Rothschild? Hasta donde sí hay una firma llamada Rothschild que hace ingeniería corporativa. ¿Sí? Y también, si colocas Rothschild y colocas a los cuatro gigabancos, de los cuales vamos a hablar pronto, creo que ya hemos hablado de ellos también, ¿no? Vas a darte cuenta de que están bastante ligados con los cuatro gigabancos. ¿Quiénes son los cuatro gigabancos? Los que tienen la propiedad de otras empresas, que son las corporaciones que vas a encontrar en el foro de Davos. ¿M? Y estas corporaciones tienen propiedad en otras empresas que son las que vas a ver, bueno, al menos sus logos de estas otras empresas las vas a ver en los centros comerciales, en las tiendas por departamento donde vas a ir a comprar. ¿Ya? Eso es. Ese es el poder de los Rothschild. Y esa es la parte que no te dice esta columna que acabo de leer, que justamente están ligados a los cuatro gigabancos que están en la pirámide, en la pequeña pirámide trunca de poder. Y abajo están las demás empresas. Así, de a poco, de a poco. ¿Y quién está en la pirámide de poder, en la cúspide de la pirámide? No lo sabemos. Mientras más subes, más secretismo hay. Bueno, así que creo que esto será todo por hoy. Entra acá a nuestras redes. Esto es Real Jurídica. ¿Ves nuestras redes acá? Te lo estoy mostrando. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.